Lecturas de la tercera semana de Cuaresma, lunes 8 de marzo de 2021. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. Había un hombre llamado Naamán, del ejército del rey de Siria, que gozaba de la estima y del favor del rey, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria, pero este gran guerrero estaba enfermo de lepra. En una de las incursiones de los sirios contra Israel, se habían llevado de Israel a una muchacha que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Un día le dijo a su señora: ojalá el Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar al rey lo que había dicho la muchacha israelita. El rey de Siria le dijo: está bien, ve, que yo te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 de oro y 10,000 mudas de ropa, y le presentó al rey de Israel la carta que decía así: por la presente quiero informarte que te envío a mi ministro Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios que puede dar la vida y quitarla? Para que éste me encargue de curar a un hombre de su lepra. Fíjense bien y verán que solo busca un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey se había rasgado las vestiduras y le envió a decir: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo delante de la puerta de Eliseo. Eliseo mandó a decirle con un mensajero que fuera y se bañara 7 veces en el río Jordán, y su piel quedaría limpia. Naamán se disgustó y decidió irse diciendo: yo pensé que el profeta saldría en persona a verme, y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de mi lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Con mayor razón, si lo que te manda para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán fue al río Jordán y se bañó 7 veces en él, como se lo había indicado el profeta Eliseo, y quedó limpio de la lepra, con la piel como la de un niño. Entonces volvió él con todos sus acompañantes a donde el profeta y le dijo: ahora me he convencido de que no hay Dios en ningún otro país fuera de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 41. Tengo sed de Dios, ¿cuándo veré su rostro? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor, Dios mío. Tengo sed de Dios, ¿cuándo veré su rostro? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al comienzo de su ministerio público dijo Jesús en la sinagoga:
de Nazaret. Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio, y hubo un hambre tan grande en todo el país, había muchas viudas en Israel. Y sin embargo, Elías no fue enviado a socorrer sino a aquella viuda que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también, en tiempo del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia, se pusieron de pie y sacaron a Jesús y lo llevaron hasta un barranco, en la montaña, donde está construida la población, con intención de despeñarlo. Pero él se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia, también nosotros caemos en el error de creernos el único pueblo destinado a la salvación, sin reconocer que somos más bien los responsables de hacer que se difundan por doquier el amor y la salvación de Dios a todos los pueblos. Nuestra condición de ser el nuevo pueblo elegido por Dios no es un privilegio, sino una comprometedora tarea que exige de nosotros amplitud de criterios, generosidad de horizontes y disponibilidad al servicio. Valoremos más asimismo los gestos pequeños, las cosas modestas, evitando la tentación de aguardar de Dios solo intervenciones extraordinarias y sobrenaturales. El relato del Evangelio de hoy nos permite, por una parte, reconocer que en nuestra sociedad siguen siendo muchos los profetas que pagan con su propia vida su propósito de fidelidad dada la misión recibida de Dios. Por su compromiso con la verdad y la justicia, muchos laicos, religiosos, sacerdotes y hasta obispos son rechazados y asesinados, porque sus palabras profetizan, incomodan tanto a los poderosos como a los mismos compañeros de raza y religión. Es bueno que en Cuaresma tengamos presente nuestro bautismo y que preparemos su expresivo recuerdo de la noche de Pascua. El bautismo ha sido el sacramento por el cual hemos entrado en comunión con Jesús, por el que nos hemos injertado en Él, por el que ya hemos participado sacramentalmente de su muerte y de su resurrección. En el Evangelio, Lucas narra el momento en el cual Jesús, después de haber asumido solemnemente su tarea mesiánica, en la sinagoga de su propio pueblo, es despreciado por sus paisanos de Nazaret. La historia de Israel estaba llena de ejemplos de profetas y despreciados y hasta perseguidos a muerte. En esa misma dinámica se inscribe el rechazo que sufre Jesús y que tendrá su desenlace fatal en la cruz.